Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Sean bienvenidos nuevamente a este simposio internacional, la regulación sanitaria en un mundo post-COVID, con motivo del 20º aniversario de la COFEPRIS. Damos inicio a esta sesión especializada sobre resistencia a los antimicrobianos. Reiteramos la bienvenida a todos los colegas que nos escuchan a través de esta transmisión, con particular énfasis en nuestros colegas del Sistema Federal Sanitario y de nuestros colegas de la COFEPRIS, que constituyen el capital humano, que es la piedra angular del desarrollo de esta institución a lo largo de estos 20 años. Soy Armira Zúñiga Estrada, comisionada de Control Analítico y Ampliación de Cobertura, y en esta mesa, acompañada de dos expertos de nivel internacional en este importante tema, vamos a reflexionar sobre algunas de las estrategias más importantes y de los temas que habrá que abordar para combatir este problema que se ha vuelto tan importante. Doy la bienvenida a esta sesión a la doctora María Candela Iglesias Chiesa. Bienvenida, doctora. Un gusto y muchas gracias por acompañarnos. La doctora Iglesias es especialista en salud global, fundadora y directora de Alanda Health. Tiene una maestría en salud pública de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres. Realizó su investigación de doctorado y maestría en microbiología y virología en el Instituto Pasteur de París. Cuenta con experiencia en VIH-Sida y otras enfermedades infecciosas, epidemiología y bioestadística, salud sexual y reproductiva, salud materna, infantil y adolescente, equidad de género, apoyo psicosocial y programas de salud mental. Ha trabajado con ONGs, organizaciones multilaterales, instituciones académicas e instituciones de salud en América Latina, África, Europa y el sudeste asiático. Bienvenida, doctora, nuevamente a esta sesión. Así también me permito presentar a otro de nuestros expertos, que es el doctor César Alejandro Arce Salinas. Nos acompaña en esta sala el doctor. Él es licenciado como médico cirujano y tiene especialidades médicas en medicina interna y reumatología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con certificación del Consejo Mexicano de Medicina Interna y es subespecialista en reumatología por el Instituto Nacional de la Nutrición Salvador Subirán, División de Estudios de Posgrado de la UNAM. También cuenta con distintos diplomados en investigación clínica, en administración financiera de hospitales por la UNAM. Tiene Managing Human Resources in Health and Social Care, consultores Formo Internacionales SC, enseñanza de la medicina por la UNAM y otros. Tiene como experiencia ser médico asistente en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y la Nutrición y actualmente se desempeña como jefe de servicio y profesor titular del curso de Medicina Interna del Hospital Central Sur de Pemex. Bienvenido, doctor, nuevamente. Muchas gracias. Y bueno, para entrar en materia sobre el tema de la resistencia a antimicrobianos, quiero comentar que desde el punto de vista de la Organización Mundial de la Salud, la resistencia a los antimicrobianos es hoy una de las mayores amenazas para la salud mundial, la seguridad alimentaria y el desarrollo de la humanidad. La resistencia a antimicrobianos, puede afectar a cualquier persona de cualquier grupo de edad y en cualquier país donde resida. Es un fenómeno natural, aunque el uso indebido e indiscriminado de estos fármacos en el ser humano y en los animales está afectando este proceso y se ha convertido en un problema de salud pública de interés mundial. Actualmente la Organización Mundial de la Salud establece el enfoque de una salud para el abordaje internacional e integral del problema con el fin de contar con la participación de las diferentes instituciones de cada país, incluyendo, por supuesto, a quienes manejan las políticas en cuanto a salud humana, salud animal y la influencia del medio ambiente. Vamos a iniciar considerando planteando algunas preguntas a nuestros expertos, a nuestros panelistas. Les pedimos nos expresen su opinión, para lo cual tienen un tiempo de 2 minutos. Vamos a iniciar planteando si podrían hablarnos de los retos que podemos considerar en el área de la salud y aquellos intersectoriales para los que debemos considerar la visión de una salud. Adelante, doctora María Candela Iglesias, por favor.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación y felicidades a COFEPRIS por este aniversario. Pues un tema muy interesante, el de la resistencia a los antimicrobianos. Creo que vale la pena encuadrar el problema para empezar, mencionando que, bueno, pues la Organización Mundial de la Salud considera la resistencia a los antimicrobianos como una de las 10 principales amenazas a la salud pública a las que nos enfrentamos a nivel mundial. Básicamente, la resistencia a los antimicrobianos pone en riesgo el alcanzar nuestros objetivos de desarrollo sustentable e incluso el objetivo de una cobertura sanitaria universal. Ahora, para aquellos que nos escuchan que a lo mejor no están tan familiarizados con la resistencia a los antimicrobianos, tenemos la tendencia a pensar que se trata de una resistencia a antibióticos, estas superbacterias de las que vimos hablar en los hospitales y estas infecciones tan graves de las que vimos hablar en los hospitales. Sin embargo, cuando hablamos, y como tú bien mencionaste, como bien mencionan en la introducción, se trata de la resistencia a medicamentos que utilizamos no solamente para bacterias, pero también para hongos, parásitos y virus. Y esto incluye, por ejemplo, la resistencia a medicamentos, por ejemplo, contra la malaria, contra la tuberculosis y contra el VIH, que no son infecciones que necesariamente tengan que tratarse dentro de un hospital. Entonces, creo que podemos dividir los retos en aquellos que realmente pertenecen al sector salud, ¿no? Retos en salud pública, me imagino que el doctor hablará más de los retos específicamente en medicina y en los hospitales. Pero en el ámbito de la salud pública, pues están los riesgos a la salud y a la vida, porque son infecciones que no solían ser de preocupación, puesto que se trataba de infecciones fácilmente tratables, que hoy en día se están volviendo muy serias y ponen en riesgo incluso la vida de las personas. Los riesgos de transmisión, puesto que no logramos controlar estos microorganismos en las personas, tienen mayor oportunidad de transmitirse a otros seres humanos. Y pone en riesgo también, por ejemplo, cosas que damos por hechos, procedimientos médicos que se consideran de rutina, por ejemplo, la cesárea o operaciones quirúrgicas muy sencillas, que se pueden volver mucho más peligrosas debido al riesgo de adquirir una infección con un microorganismo resistente. Y también tenemos que pensar la cuestión de costos, ¿no? En general, aquellos medicamentos que llamamos de primera línea, aquellos que se utilizan de forma más común para tratar estas diferentes infecciones, son los más baratos. Y aquellos que utilizamos de segunda o tercera o incluso cuarta línea, cuando no funcionan los de primera línea, pues suelen ser más caros, ¿no? Y esto también repercute en costos a nivel individual y de las familias cuando se trata de pagos que realizan las familias, pero por supuesto a nivel de los presupuestos de salud de los gobiernos y de los organismos internacionales, ¿no? Los retos fuera del ámbito de la salud pública tienen que ver con esta visión de una salud de la que estamos hablando y tienen que ver con el desarrollo y producción agropecuaria, puesto que la forma intensiva de producción de ganadera que utilizamos hoy en día utiliza algunos medicamentos o en particular algunos antibióticos para estimular el crecimiento de estos de los alimentos de la ganadería. Y esto pues puede poner en riesgo pues también el desarrollo y producción agropecuaria. Muchas gracias, doctora, por su participación y cedo la voz al doctor Alejandro Arce. Gracias, doctora Zúñiga. Pues efectivamente, desde que los antibióticos comenzaron en la década de los 40 del siglo pasado, ha venido una carrera que parecemos ir perdiendo entre el desarrollo de nuevos antibióticos y bacterias resistentes, no necesariamente, como decía la doctora, estas bacterias súper resistentes, sino sencillamente bacterias comunes y corrientes que ya no tienen susceptibilidad a los tratamientos comunes. Y esto se va generando de forma muy rápida y de forma muy dinámica, de tal forma que las reglas que de pronto se ponen en un hospital o en un espacio rápidamente cambian, y eso es lo que vuelve muy complejo el que regulemos esta situación,
porque una bacteria puede en este momento ser resistente, pero más adelante ya no, de acuerdo al uso de determinados medicamentos, tanto de uso médico, como decía la doctora, de uso industrial y de otro tipo. Entonces, es un problema complejo que tenemos que ir enfrentando todos como sociedad. Desde el punto de vista de la medicina hospitalaria, de la medicina asistencial, aquí una parte fundamental que yo he trabajado y creo que es así el pilar, es la incorporación de las guías clínicas a los médicos de primer contacto y a los médicos de hospital. Que los médicos se adhieran o se apeguen o incluso sean supervisados en el control o en la aplicación, en la instrumentación de guías clínicas consensuadas, que incluso, desafortunadamente, como explicaba hace rato, tienen que ser muy locales. Puede ser que en un hospital una guía funcione muy bien y en el hospital que está cruzando la calle ya no tanto. Entonces, esto requiere la intervención de los grupos, de los médicos, pero que todo el mundo tenga el compromiso y el objetivo de buscar el buen uso de los antibióticos en todos los niveles de atención, aplicando guías clínicas. Y algo que yo les digo mucho todo el tiempo a la gente que está conmigo en formación, es preguntarse si a lo mejor este paciente que tengo enfrente no necesita antibióticos, porque pues desafortunadamente en muchos estudios clínicos vemos que los antibióticos sirven para disminuir síntomas 12 horas o 8 horas entre un grupo y el grupo control. Entonces a veces uno piensa, pues eso no tiene ningún significado en el impacto de la historia natural de la enfermedad y no tendría por qué realizarse. Entonces es complejo, pero me parece que el incluir a los médicos en la toma de decisiones y en la instrumentación de la solución puede ser algo muy importante. Gracias, doctor. Gracias, doctora. Sin duda alguna, coincidimos con los puntos de vista expresados por ustedes y por ello uno de los retos que consideramos más importantes es justamente trabajar en esta visión de una sola salud. Les planteo también otra reflexión. ¿Qué medidas se deben tomar desde el ámbito personal, médico, hospitalario, pero también a nivel intersectorial y aspectos que requieran colaboración internacional? Por favor, doctora. Pues lo interesante es que, por supuesto, no estamos solos, ¿no? Esto es un problema global, es un problema mundial y se han habido las discusiones necesarias, se han establecido los planes de acción, las guías estratégicas, etcétera. En el 2015, los países miembros de la Organización Mundial de la Salud se comprometieron al Plan de Acción Mundial sobre la resistencia a los antimicrobianos. Y este plan lo que hace es delinear el establecimiento de planes nacionales estratégicos. México ya cuenta con este plan nacional estratégico. Y estos planes pues son multisectoriales, que es esta parte importante, que no nos enfoquemos únicamente en el sector salud, porque si no siempre nos vamos a estar quedando cortos, ¿no? No es un problema que vayamos a solucionar solo desde la medicina o de la farmacéutica con el desarrollo de nuevos fármacos, ya lo dijo el doctor Arce, en esta competencia contra los microbios nos estamos quedando cortos. Se trata también de acciones preventivas y de mejora de cuestiones de saneamiento y de control de infecciones y la colaboración con el sector agropecuario, con el sector regulatorio. Este plan de acción mundial habla de 5 objetivos primordiales. El primero es la concientización, incrementar la concientización y el conocimiento sobre la resistencia a los antimicrobianos, y esto con acciones que ya mencionó, por ejemplo, el doctor Arce, ¿no? Con los profesionales de salud, pero una concientización amplia también a toda la población. Todos tenemos un rol que jugar. Y ya seguramente los que nos escuchan han oído hablar o han participado en las Semanas Mundiales de Concientización, que antes se llamaban contra los antibióticos y hoy se llaman Semanas de Concientización contra los antimicrobianos. El segundo objetivo es mejorar la evidencia sobre el tamaño del problema, y no podemos combatir aquello que no podemos medir. Entonces, necesitamos una mejor vigilancia epidemiológica y una mejora en la investigación sobre las problemáticas asociadas a la resistencia a los antimicrobianos. ¿Cuál es la magnitud del problema que nos enfrentamos? Y esto a nivel mundial, pero en cada país, en cada región, en cada hospital, ¿no? O sea, esta granularidad es bien importante también.
Para esto, pues existen sistemas mundiales de vigilancia que se han establecido y en la región latinoamericana ya contamos también con esta red latinoamericana de vigilancia de la resistencia a los antimicrobianos. El tercer objetivo es reducir la incidencia de las infecciones y esto es mediante el fortalecimiento efectivamente de la prevención y control de infecciones en los centros de salud, pero también, volvemos a lo mismo, en los otros sectores, en la industria agropecuaria y en las interfaces entre los animales y los humanos que permiten esta transmisión de cepas y de organismos resistentes entre el mundo animal y el mundo de los seres humanos. Y todo esto pues para minimizar la transmisión. El cuarto objetivo es optimizar el uso de los medicamentos antimicrobianos y aquí es donde las agencias regulatorias juegan un papel esencial. ¿Cómo fortalecemos los marcos de reglamentación? Pero estos marcos normativos nunca van a ser suficientes sin la educación, la concientización, la formación del personal de salud y de la población en general. Sobre todo a la prescripción y a la toma correcta, ¿no? O sea, por el lado del personal de salud, la prescripción, y por el lado de las personas, de los individuos, la toma correcta de los antimicrobianos. Un paso importante que se ha propuesto en este objetivo es avanzar hacia la eliminación total del uso de antimicrobianos en la industria animal, que son medicamentos clave en los seres humanos, que son de máxima importancia en la salud humana. Y el quinto objetivo es asegurar el financiamiento sustentable para poder continuar en esta lucha contra la resistencia a los antimicrobianos, ¿no? Financiamiento de la investigación, del desarrollo de nuevos medicamentos, etcétera. Gracias, doctora. Cedo la palabra al doctor Arce, a quien le pido también si nos especifica qué acciones esperarían de la COFEPRIS en este tema tan importante. Gracias, doctora. Bueno, como dice la doctora Iglesias, este es un asunto de todos, de la sociedad entera, no es un problema médico o de los hospitales. Todo comienza pues con una población sana y con acceso a sistemas de higiene y sanitarios. A la COFEPRIS yo bueno, es algo que creo que vale la pena mencionar. Uno, la regulación de estos antibióticos en el sector agropecuario. Es muy importante que haya ciertos antibióticos que se puedan usar y antibióticos que no se puedan usar. También que los médicos veterinarios tengan, como los médicos para humanos, la necesidad de registrar los antibióticos, que no se puedan prescribir o no se puedan dispensar si no hay una receta formal y clasificada. La otra cosa que me parece que es importante, aunque es compleja, pero se puede lograr, es que en cada hospital haya un grupo de trabajo para revisar el acceso a los antibióticos, que es muy importante porque hay veces en que no hay suficientes antibióticos de una clase y se tienen que usar de otra, aunque sea incorrecto, por la cuestión de disposición, que es un tema muy complejo que ahorita no vale la pena ahondar, pero es algo que hay que poner énfasis en que si que estamos invitando a que los médicos de primer contacto utilicen antibióticos correctos, pues que tengan disposición de ellos, que los puedan usar. Y lo mismo que ese grupo de trabajo permita o instrumente una regulación interna en cada hospital para el uso de antibióticos de amplio espectro y el uso de antibióticos de salvamento. A veces encontramos que hay áreas de los hospitales en donde están utilizando antibióticos para bacterias multiresistentes cuando no es el caso. Y una última cosa que es muy importante es la obligatoriedad de los médicos, que a veces se nos pasa, de hacer cultivos y de hacer diagnósticos correctos bacteriológicos. A veces pensamos que con nuestra clínica es suficiente y el uso empírico de antibióticos, y tiempo después nos damos cuenta que era incorrecto y eso también contribuye a la resistencia. Entonces, me parece que esas son las líneas en donde habría que trabajar fuerte para la regulación interna en las unidades. Muchísimas gracias a ambos. Cerramos este panel con la reflexión y la invitación a todos de sumarnos a trabajar en esta estrategia de una sola salud en beneficio de la población a la que servimos. Muchas gracias, doctora Iglesias. Muchas gracias, doctor Arce. Buena tarde a todos. Saludos a todos. Un gusto, gracias.